Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Liz Valareso. Siete en punto de la mañana, llegamos ya al viernes, terminando nuestra semana. Milton, con mucho gusto de contar con la compañía de nuestros amigos televidentes en este espacio informativo. ¿Cómo estás? Hola Liz, amigos, buenos días, bienvenidos a esta emisión matinal de 24 horas, son las 7 de la mañana y vamos a tener importante información para ustedes. Solo les anticipo que más adelante vamos a conectarnos con Paul Coello, que está en la zona del deslave en Tandapia. Hay varias comunidades o varias familias de una comunidad aisladas en este momento. Tenga cuidado, la vía Aloa-Santo Domingo tiene problemas. Sí, situación preocupante, eso será en pocos minutos, Milton. Anticipar también a quienes más bien, en nuestro espacio de entrevistas. Estará con nosotros Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, designado por mayoría. Así es, y también vamos a hablar del caso ISPOL, la ruta del dinero. Cada día hay más detalles de lo que ha ocurrido en el ISPOL con los fondos de la Policía Nacional. Hay 2 detenidos recientemente ayer en Estados Unidos. Renato González, el director general del ISPOL, estará con nosotros hoy. Empezamos de inmediato revisando la información. ¿Con 2 presidentes o con ninguno? Esa es la pregunta completa en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, porque la situación se agravó ayer. Cada uno de los 2 proclamados, tanto Hernán Ulloa como Sofía Almeida, han presentado respaldos judiciales que los ampararían como presidentes de la organización. Así que la crisis en el CPCCS se agrava, Liz. Sí, Milton, ¿no? Tú ya lo mencionabas, Sofía Almeida amparándose en una medida cautelar dada por una jueza, Hernán Ulloa escogido por una mayoría y también pues con respaldo de otras funciones, de otros sectores. Ella en la edificación del Consejo de Participación Ciudadana, él desde un hotel diciendo que lo importante no es el lugar, el territorio, sino más bien ya las acciones que se puedan llevar a cabo desde la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero veamos más de este problema en la siguiente nota. Solamente existe un presidente y presidenta, Sofía Almeida. Como turnándose a la silla del presidente, este jueves, tras pasar toda la noche custodiando la que era su oficina, Sofía Almeida insistió ante la prensa en llamarse presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Acompañada por los 2 consejeros que integran la minoría, dijo que una medida cautelar autónoma resuelta en la Unidad Judicial de San Borondón dejó sin efecto la remoción desarrollada un día atrás. La jueza ratificó la medida cautelar presentada por la presidenta, pues cumple con los requisitos constitucionales, por lo cual todas las actuaciones realizadas el día de ayer son nulas. Mientras estos consejeros se aferraban al cargo, las autoridades designadas por los consejeros de mayoría decidieron sesionar en un hotel de la capital. Allí Hernán Ulloa anunció que una acción de protección interpuesta solventaría la duda de quién liderará el Consejo de Participación. La resolución, dada a conocer horas más tarde, lo ratificaría en el cargo. Es decir, tengo una sentencia a favor de la vulneración de mis derechos y es de cumplimiento inmediato. El Consejo de Participación tiene la responsabilidad de llevar adelante 8 concursos para la designación de autoridades. Aunque ambos consejeros reconocen la responsabilidad que eso representa, en medio de una entidad fraccionada lanzan advertencias. Si ellos no quieren actuar, hay que solicitar que los suplentes también puedan actuar. El despacho del presidente es donde yo me encuentre. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Bueno, y ese despacho que dice Hernán Ulloa ayer fue el Hotel Hilton Colón de Quito. Ahí despachó mientras Sofía Almeida se mantenía en la oficina del CPCCS. Ya los asambleístas o algunos asambleístas están pidiendo a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, que explique el papel de la Policía Nacional que rodeó al Consejo de Participación en la sesión de antes de ayer, Liz. Sí, hay tanto que ver qué va a pasar también, Milton, porque recordemos que en la Asamblea Nacional también hay 3 bancadas que están por llevar a un juicio político a los 4 consejeros de mayoría, que son los que han respaldado incluso que Hernán Ulloa llegue a la presidencia de ese organismo, ¿no? Pero el mismo presidente de la República, mientras estuvo de visita en Balao, se refirió a este tema. Escuchemos lo que dijo Guillermo Lasso. El Consejo de Participación Ciudadana, mientras exista como institución determinado, existente en la Constitución, tenemos que respetarlo. ¿Qué ha pasado ayer? Que ellos resuelven su
independiente de acuerdo con la actual Constitución. Usted me está haciendo acuerdo de una tesis del movimiento Creo en el campo político, que es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Probablemente mediante una consulta no lo podemos hacer, pero sí trasladar esas funciones a la Asamblea Nacional, que es el órgano natural que debería de tener esas funciones. Bueno, ahí está Mito, lo que decía Guillermo. 6 minutos. 7:06. Vamos a cambiar de tema y vamos a la Asamblea Nacional, porque ayer ya se completó la Corte Constitucional con su renovación. Ahí están las imágenes de lo que ocurrió ayer. Richard Ortiz, Joel Escudero y Alejandra Cárdenas ya fueron posesionados como 3 nuevos jueces. Esto ocurrió en la mañana. Sí, se integran entonces al resto de magistrados. Ellos fueron los escogidos por la Comisión Calificadora tras este concurso, Milton, para dar paso a esta renovación parcial, la posesión en la Asamblea. Posteriormente hubo una reunión. Hay que decir que ya se eligió también inmediatamente quienes fueron designados presidente y vicepresidente de la Corte Constitucional. Ahí está el presidente que fue designado ayer, Ali Lozada Prado y Carmen Corral son los 2 nuevos titulares de la Corte Constitucional. Ali Lozada, presidente, Carmen Corral es la vicepresidenta de la Corte Constitucional para este periodo. Periodo que será del 2022 al 2025. Vamos a escuchar lo que dijo precisamente Ali Lozada, quien es ahora presidente de la Corte Constitucional. Si bien sobre nosotros recae la designación de manera individual, el hecho de que esta decisión haya sido unánime muestra que lo que enfrentaremos a partir de ahora institucionalmente lo haremos de manera colectiva y buscando garantizar la independencia de cada una y cada uno de los jueces. Vamos a hacer todo lo posible en la medida de nuestras capacidades para que la Corte Constitucional en el futuro se mantenga como hasta hoy. Bueno, y así quedó integrada entonces ya esta nueva Corte Constitucional. Milton, ahora hablemos de lo que sucede en la Asamblea, ¿no? Tras 9 meses de gestiones, hay división en algunas bancadas, lo que está pasando en la izquierda democrática, esta fragmentación, algunos de sus integrantes que han decidido desafiliarse para dar paso pues, a ser independientes o conformar algún otro grupo, y esto a propósito de las discrepancias en el tema del aborto por violación. Y sin duda que la división y la fractura en la izquierda democrática no le conviene al gobierno, porque en estos meses, de alguna manera, la izquierda democrática ha apoyado las iniciativas del gobierno y ha sido parte. Ahora lo que se busca es trabajar con mayorías móviles. Por su lado, UNES, Pachacuti y el Partido Social Cristiano empiezan a configurar una nueva mayoría en la Asamblea Nacional. Pero esta es la Asamblea de las mayorías móviles. Vamos a ver qué pasa cuando el presidente Lasso envíe la iniciativa, el proyecto de ley de inversiones, por ejemplo. Ahí está la expectativa, ¿no? Y eso será ya en los próximos días, en pocos días, a ver qué pasa con esa mayoría que se está conformando, que se forma a raíz de esta decisión de apoyar un juicio político a los 4 consejeros de participación ciudadana, pero ya muchos dicen que se proyecta precisamente esa votación, ese respaldo que se tendría que dar o no a este proyecto con carácter de económico urgente que será enviado a la Asamblea. Bueno, son las 7 de la mañana con 8 minutos. Vamos a hablar del tema ISPOL y la ruta del dinero. Cada vez hay nuevas evidencias de que los fondos del ISPOL se desviaron y se fueron para otros lados. Y ahí está, de alguna manera, como uno de los principales responsables de todo, porque a él se le encargó la plata, el inversionista Jorge Chávez. Sí, y lo más preocupante, Milton, es el cada vez quizás tener que aceptar que esos 950 millones de dólares no podrán ser recuperados en su totalidad. Tenemos una nota que explica con mayor dimensión lo que está pasando con el tema ISPOL. La red de funcionarios del ISPOL y supuestos empresarios e inversionistas privados entregó cerca de 700 millones de dólares, que son parte del seguro y ahorro de casi 50.000 policías. Y todo en poder de un solo inversionista, Jorge el Mago Cherres, cuyas ofertas de devolver los fondos cayeron en saco roto y dejan pocas certezas tras cerca de 2 años de haber estallado el escándalo. Fueron 327 millones de dólares en operaciones swap, 205 millones en bonos con pacto de recompra y 152 millones de dólares en bonos puros. Ahora bien,
un cruce de comunicaciones entre Ispol, el ahora prófugo Cherres y los supuestos custodios de los valores da una pista poco alentadora de lo que ocurre detrás de este caso. El 2 de octubre del 2020, la empresa de Cherres reporta a Decebale. Informo a ustedes que todos los activos en custodia para Decebale están disponibles para su traslado en el momento que lo desee. Con esto, Jorge Cherres mostraba una supuesta apertura para devolver los bonos del Ispol. Pero decimos supuestamente porque 2 semanas después, el 30 de octubre, Decebale responde a Ispol con un balde de agua fría. Debo manifestarle, señor director general, que Decebale no ha sido en verdad custodio de los valores mencionados en la certificación Álvarez. La certificación de Luis Álvarez es ideológicamente falsa. Luis Álvarez, exgerente de Decebale en Estados Unidos, se ha confesado culpable de recibir sobornos de Cherres. Pero sigamos la ruta de los bonos. Decebale supuestamente entregó la custodia de los bonos a una tercera empresa registrada en Panamá con sede en la Florida, el Institutional Custody Service, representada por Jorge Cherres. No obstante, según reporta la Superintendencia de Valores de Panamá en febrero del 2021, esta empresa no mantenía ni le ha sido otorgada licencia para el desarrollo de actividades. Reporta que son sujetos no regulados. En definitiva, no tenemos claridad de qué pasó con sus recursos, pero sí vamos encontrando todas estas líneas investigativas donde existe inclusive esta apropiación ilegal de recursos. Pero de algo no hay dudas. La recuperación total del dinero del Ispol será una tarea imposible. Millones de dólares se repartieron en sobornos, pago de favores, compras de casas y fiestas de quienes fueron parte del festín, con dinero de los policías. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Bueno, y en este tema hay 2 nuevas personas detenidas. Esta información circuló anoche, acciones coordinadas, dice la Policía Nacional, entre la Policía de Ecuador y el Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada de los Estados Unidos permitieron la detención de 2 ecuatorianos en la Florida, presuntos involucrados en delitos de acción pública, entre ellos el caso Ispol. Y esto lo estaremos ampliando cuando conversemos ya con Renato González, director del Ispol, en el segmento de entrevistas Milton, porque hay esa preocupación también de ver cómo se avanza, quizás mucho más fuera del país, en esa investigación que realiza Estados Unidos, que lo que sucede acá en Ecuador, ¿no? Y es una tarea compleja, son cientos de operaciones que hizo Jorge Cherres con esos 950 millones de dólares, que hoy la policía se pregunta si es que van a regresar a su Instituto de Seguridad Social. Así es, Liz. Vamos a la pausa, son las 7:13. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Vamos a hacer un contacto con Paul Cuello a este momento. Se encuentra en la zona de Tandapi, esto es Cantón Mejía, en la vía Aloac-Santo Domingo, porque anoche hubo un deslave de proporciones que mantiene aisladas a varias familias. Ahora sí estamos contigo, Paul. Tú cuéntanos detalles. ¿Está obstruida la vía Aloac-Santo Domingo? Esto es a un lado de la vía en la comunidad, dentro de la comunidad de Tandapi. No, Milton, no es en la vía Aloac Santo Domingo, sí es en la vía de la parte superior de Tandapi, de la parroquia de Tandapi. Las afectaciones, pues como podemos observar en imágenes, son bastante fuertes. Es un deslave de grandes magnitudes. Esto se registró el día de ayer a eso de las 11 de la noche y mantienen comunicada, como bien mencionas, alrededor de 60 familias que se encuentran en la parte del fondo a unos 15 minutos más allá se encuentran las familias incomunicadas. Las autoridades ya están trabajando en este tema que se registró el día de ayer. Nosotros de hecho estamos aquí corriendo peligro porque estamos en pleno deslave, pero vale la pena para llevarles la información hasta sus hogares. Está con nosotros el vocero de acá del Cantón Mejía para contarnos un poco de los hechos y cómo se les va a ayudar a las 60 familias que se encuentran en la parte de arriba. Sí, como nos manifestábamos anteriormente, medios de vida en la parte alta se dispone justamente el día de hoy, la reunión de COE cantonal que tiene el señor alcalde a las 12 del día aquí en Tandapi, es para evaluar la forma de ayudar y básicamente hacer una intervención, ver la forma. Hemos conversado con el señor presidente de la Junta Parroquial, hay un espacio y la posible solución a corto plazo es hacer una vía para que la gente pueda pasar sus alimentos específicamente. Bueno, tenemos un poco heridos, pero sí podemos observar en imágenes a varios animalitos que no pudieron escapar de este aluvión registrado el día de ayer en la noche. Sí, hemos tenido un caballo, una sémila que
que se había caído y pues los perros están justamente en el sector del Caballito y lamentamos la pérdida de este animalito. Pero aún no han podido identificar si es que hay otros animales. Recién pasó esto en el día de... No, la gente que ha estado haciendo ese transbordo han manifestado y se evidencia solo ese animal. No hemos tenido ningún otro reporte y de ningún otro animal. Perfecto, vamos a conversar también brevemente con el presidente de acá de Tandapi, de la parroquia de Tandapi, para que nos cuente un poco los trabajos que se van a realizar en esta zona. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad. Sí, realmente este temita ya viene arrastrándose más o menos 2 meses, pero en los últimos días, igual de la noche de ayer, ha habido deslizamientos más fuertes, producto de a veces hacer las cosas inconscientemente, de sacar material para minar los caminos, no hacerlo de una forma técnica. El tema de remediación se lo está trabajando con el gobierno de la provincia para analizar unas variantes y poder dar un paso seguro. Aquí la maquinaria ha estado interviniendo permanentemente, pero lastimosamente la situación o la condición geográfica no ha permitido mantener maquinaria en la zona, ya que se pone en riesgo la vida de los operadores. ¿Cuánto podrían tardar? ¿Cuánto tiempo estarán incomunicadas estas familias? Porque se dedican, de lo que nos manifestaron, a la agricultura, a la ganadería. No pueden transportar sus alimentos, sus productos hasta la ciudad. Sí, justamente el tema de darle una fecha al momento no sería permisible, ya que el día martes va a estar aquí geólogos del gobierno de la provincia para hacer un análisis de la situación y enmarcarse en temas puntuales de trabajo ya con fechas establecidas para que se pueda habilitar la vía de una forma segura. Al momento se puede habilitar, pero se pone en riesgo la vida de quienes circulan por aquí. Perfecto. Muchísimas gracias al presidente. Solo para que tengan una magnitud, vamos a trasladarnos hasta la parte más acá arriba para que vean las enormes piedras que cayeron y que siguen cayendo, siguen sonando acá en esta ladera. Vean, nosotros nos encontramos en la parte de acá, en la parte superior. Milton, no es en la vía principal que conecta a Loac, Tandapi con Santo Domingo, es en la parte superior, en las laderas superiores, pero como mencionan las autoridades, hay varias familias incomunicadas. Hoy se reunirá el COE de acá para analizar un poco la situación y ver cómo solucionan este problema y cómo llegan con las familias que están en la parte superior. Nosotros más adelante trataremos de llegar hacia las comunidades para ver la realidad y contarles más detalles. Milton Liz, ustedes con más noticias. Amigos, buenos días. Bien, valga la aclaración de Paul Cuello, no es en la vía principal, esto es en la ladera superior, en la zona de Tandapi. Esto es el Cantón Mejía, en el sector, cercano a la ciudad de Santo Domingo, Luis. Bueno, ahí estuvimos, Milton, donde la noticia se genera en estos momentos, ¿no? Son las 7:19 de la mañana. Contarles también algo que sucedió en la tarde de ayer acá en Guayaquil, en un barrio del norte de la ciudad, en el Cóndor. Hubo una explosión en un restaurante. Esto se dijo debido a la acumulación de gas, donde lamentablemente fallecieron 3 personas, trabajadores del restaurante, el otro era cuidador de carros por el sector, y también resultaron 7 personas heridas. Así es, lamentable lo que pasó ayer, alarmó sin duda a la población y es lamentable por la situación. Vamos en vivo para que mejor Vanessa Robles sea quien nos cuente lo que está ocurriendo ahora, cómo amaneció el sector del Cóndor en Guayaquil. Milton, Liz, amigos televidentes, han pasado más de 24 horas de lo acontecido, no obstante aún se siente la conmoción en este espacio. La parte inferior, 3 locales comerciales con pérdida total. El lugar central donde ocurrió, donde venden comida colombiana, el punto de repuestos automotrices y el otro de venta de comida rápida. Arriba los habitantes ya fueron evacuados. La pérdida en la parte también de los departamentos bordea el 60%. Los sellos de clausura del municipio y del cuerpo de bomberos ya están asentados para que nadie pueda ingresar a este espacio y nos han manifestado que aunque la estructura de hormigón armado está en buenas condiciones, se debe hacer reparación en las paredes. Es decir, se descarta una alerta de que podría colapsar esta vivienda. Pero también supone advertencias, Milton, Liz y amigos televidentes, porque dentro de este espacio se evidenciaba la acumulación de gas y claro, la acumulación de gas advierte riesgos ante eventos como este. Así sucedieron 8 el año anterior acá en Guayaquil. Explosiones, deflagraciones dentro de locales comerciales que utilizan cocinas industriales, pero gas doméstico. Y esto puede ser una causa para que el gas pues se fugue, se acumule en un espacio. Y si usted llega y prende la luz,
ese chispa leve que se genera puede generar una detonación como tal. Esto fue lo que ocurrió acá. Tenían una cocina industrial, pero estaban utilizando gas doméstico. Incluso en la transmisión pudimos evidenciar cómo evacuaron 5 hasta 6 tanques cilindros de gas. Claro, ¿por qué? Porque el tanque de gas doméstico, al ser subsidiado, vale $1.60 el tanque de 15 kilos, pero el que deberían utilizar, que es el gas industrial, bordea los $43. Y claro, es más barato poder usar esto de aquí, pero al tratar de conectar de uno al otro no están en las condiciones adecuadas. Por ende es importante revisar válvulas, rines, mangueras y que se evitan desgracias como estas a futuro. Gracias, regresamos con ustedes, buen día. Gracias, Vanessa, por la información desde la ciudad del Cóndor. Ahora vamos a hablar de esto que cada día nos asombra más, la falta de medicamentos, aunque se diga lo contrario. La gente denuncia y nosotros constatamos lo contrario a lo que se dice. Y no solo eso, Milton, sino que fuimos más allá. Logramos hablar con médicos del Hospital Abel Gilbert y del Teodoro Maldonado, que no dieron su rostro, obviamente, por temor a represalias, pero sí su voz, y fueron quienes expresaron que ellos son amenazados. Dicen ellos que tienen que decir a los pacientes que sí hay medicamentos, que sí tienen los implementos, cuando realmente ni ellos tienen insumos como guantes para, por ejemplo, entrar a una cirugía. Ellos contaron también que hay equipos que están dañados hace algún tiempo y no son reparados, como tomógrafos, por mencionar alguno de ellos. Ya aquí no solamente es lo que dicen los usuarios, sino lo que nos han revelado precisamente también médicos. Sí, y bueno, también dicen los médicos que tienen que mandarles a comprar ciertos insumos a los pacientes afuera para poder atenderlos. Escuchemos y veamos mejor lo que recogió Dayana Monroy en su reportaje. Lamentablemente este reportaje no tendrá rostro, pero sí voz. Las voces de médicos y enfermeras que, pese a querer atender a sus pacientes, no tienen con qué en hospitales del sistema de salud pública. Estos médicos y enfermeras que hoy decidieron romper el silencio nos piden no mostrar sus rostros y distorsionar su voz. Nos amenazan que no digamos nada, que no traigamos a la prensa. La orden es que guarden silencio. A nosotros como auxiliares nos faltan guantes, no podemos decirle al familiar, ¿sabe qué? Necesitamos que usted traiga guantes, no podemos tampoco hacerlo porque tenemos orden ya de los jefes, y ya nos dijeron pues que no podemos pedir a nadie de los familiares nada. Confirman que no hay kits quirúrgicos. Aseguran que esto que nos mostraron son solo batas, pero no kits completos. Dicen que tampoco hay equipos de sutura. Guantes quirúrgicos, sondas de succión. En el Teodoro Maldonado Carbo la situación es similar. No pueden realizar exámenes y los tiempos para el diagnóstico al no tener tomógrafo se alargan. Así nunca hay reactivos. Es realmente una vergüenza que el tomógrafo de aquí se encuentre dañado desde hace más de 3 meses. Los médicos dicen que tienen que mandar a comprar ampollas, sueros y que incluso varias de las máquinas de esterilización del equipo quirúrgico están dañadas. Es más, teníamos que pedir al Hospital de los Ceibos que nos mandara instrumental quirúrgico y además las pocas cirugías que se realizaron en esos meses, para esa cirugía se pedía desde el catéter hasta las ampollas de metroclopramida para poderlo meter al paciente a quirófano. O sea, de verdad, la situación aquí es precaria. Esto sin contar con los problemas de infraestructura. Se agrava más con la infraestructura que tenemos en pésimas condiciones el hospital. Según los gerentes y altas autoridades del Ministerio de Salud, hace 2 semanas las medicinas comenzaron a llegar a los hospitales. Pero los pacientes lo niegan. ¿Quién miente? Es la pregunta. Los médicos y enfermeras dicen que los pacientes no. Así que por favor pedimos ayuda. Dayana Monroy, 24 horas. Tantas interrogantes, ¿no? Hemos recogido, como veíamos Milton y lo comentábamos, lo que dicen quienes sufren la falta de medicinas, pero también quienes quizás tienen que escribir esa receta pidiéndoles que vayan a comprar, o son quienes tienen que decirle al paciente no puede realizarse el examen porque no funciona un equipo. Muchas dudas que trataremos de despejar incluso el lunes que nos acompañe la ministra de Salud en este espacio. Así es, va a estar con nosotros Jimena Garzón el lunes y uno de los temas principales va a ser ¿qué pasa si compran medicinas, si dicen que lo hacen, por qué no llegan a quienes lo necesitan? 7:26. Vamos a las entrevistas en breve después de la pausa, Liz.
Sí, pero comentarles a quiénes vamos a tener, ¿no? En este espacio de entrevistas estará Hernán Ulloa con nosotros, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y el coronel Renato González es el director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Cada día hay más novedades, qué pena, negativas, en torno al dinero de los policías. 2022, las reservas internacionales del Banco Central llegaron a su nivel más alto en toda la historia, 8.268 millones, y aunque cayeron en algo a fin de mes, siguen en un nivel altísimo. En el año 2008 llegaron a bordear los 6.500 millones de dólares y en el 2014 llegaron a superar los 7.000, pero fueron temas aislados. Hoy es clara una tendencia que, desde los peores momentos de la cuarentena hasta hoy, ha habido un crecimiento de más de 6.000 millones de reservas. El monto de las reservas en realidad no es tan importante porque hay que compararlo con las deudas del Banco Central. Pero de cualquier manera, el haber llegado a estos niveles es una extraordinaria noticia. En un futuro programa veremos cómo es eso de comparar las reservas con las deudas del Banco Central. Muchas gracias. Economía para todos. Es momento de las entrevistas en 24 horas. En 7:29 nos acompaña el doctor Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación. Doctor Ulloa, bueno, lo dije bien. ¿Presidente del Consejo de Participación? Por supuesto. ¿O uno de los dos presidentes o el presidente pretendido? Lo dijo muy bien. Soy el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, no solamente ratificado porque estoy tomando acciones ejecutivas dentro del Consejo de Participación, sino también por una sentencia constitucional donde se convalida lo actuado en la sesión por 4 consejeros que tomamos la decisión de remover a la anterior presidenta y vicepresidente y designar nuevas autoridades. Pero Sofía Almeida también tiene una resolución de medida cautelar en su favor que la avala como presidente. Lo que pasa es que una medida cautelar solamente tiende a precautelar, a evitar una vulneración de derechos. Una acción de protección es la que hace el análisis de todo el contexto. La acción de medida cautelar autónoma está totalmente vinculada a la acción de protección que me permití presentar, porque realmente aquí los que sufrimos afectaciones durante todo el tiempo y nos habíamos quejado en diferentes escenarios ante la Asamblea Nacional, fuimos los consejeros que nos apagaban los micrófonos, que no nos entregaban la información, que nos expulsaban de las sesiones, que suspendía las sesiones. Es decir, había todo un escenario de ingobernabilidad en el Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros, en virtud de lo que dice el reglamento de sesiones del Pleno, artículo 12, estamos habilitados para sesionar en el caso de ausencia del presidente y vicepresidente y designar de entre sus miembros a una persona que se encargue de la dirección de la sesión. ¿Por qué llegamos a este escenario? Llegamos a este escenario porque habíamos declarado una sesión permanente que había sido suspendida por 13 días. Permanente es darle continuidad. ¿Qué se iba a tratar en eso? La reforma a los reglamentos de la Contraloría, la remoción de la expresidenta Sofía Almeida. Y suspendieron 13 días para armar un escenario, engañar a los señores asambleístas, hacerles creer que somos los malos e iniciar procedimientos políticos. Luego de eso, para presentar acciones de protección en diferentes puntos fronterizos del país, en lugar de presentarlos aquí donde queda la sede institucional. De todo eso nos hemos estado defendiendo, pero ya la gota que derramó el vaso fue que no nos tomaron en consideración la serie de comunicados exigiéndole al ex vicepresidente que por favor reinstale la sesión para darle gobernabilidad al Consejo de Participación y para tomar decisiones en pro del país. Doctor Ulloa, buenos días, pero ¿y hasta cuándo va a estar haciendo oficina en un hotel? Porque en las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana está Sofía Almeida, que ya dice pues es la presidenta del Consejo. Usted ha dicho que no importa dónde sea el territorio, sino cómo se actúe, pero ahí hay una situación que resolver también. Yo no voy a llevar esta disputa a un escenario vulgar, a una pelea de territorio, como que si fuéramos un grupo de pandillas. Esto de aquí se trata del respeto del derecho. Yo estoy reconocido como presidente del Consejo de Participación Ciudadana por diferentes instituciones. Usted ya escuchó la resolución del Ministerio Laboral, que de alguna forma esa resolución, más el acta de la sesión tomada el día
que logramos nuestra designación, eso de ahí convalidó para que en el Quipux aparezca hoy como presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Soy yo la persona que está tomando decisiones ejecutivas dentro del Consejo de Participación y una de ellas fue remover a todo este grupo de funcionarios que trabajaban con la presidenta, que se encargaban de menospreciar y ofender a los consejeros y también a funcionarios de carrera, y eso yo no lo voy a permitir. Esta decisión fue tomada por 4 consejeros que estábamos cansados de la ingobernabilidad que sentía el Consejo de Participación. Pero esas decisiones... Y vamos a tratar de darle legitimidad. Permítame un segundito. Yo he mencionado claramente que el despacho del presidente del Consejo de Participación Ciudadana es donde me encuentre. Yo desde aquí, en esta entrevista, puedo ejercer tranquilamente los actos que corresponden para dirigir la institución. Así que yo no voy a caer en las provocaciones de ir a pararme afuera del Consejo, que ellos han tomado la decisión de autositiarse, cerrando las puertas, bloqueando el servicio a la comunidad, a la ciudadanía, teniendo personas ajenas a la institución adentro. Yo no voy a caer en el juego. Pero ¿y eso por cuánto tiempo más, doctor, podrá ser? Porque de ese lado los han acusado ustedes de golpistas. Han hablado incluso, han hecho un pedido de que el mismo gobierno no se meta en este tema, por decirlo de alguna manera. Y la Asamblea, ahora hay 3 bancadas que quieren llevarlos a un juicio político a ustedes, los consejeros de mayoría. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Durante cuánto tiempo más podrá quizás usted seguir siendo el presidente del Consejo de Participación Ciudadana? Por el tiempo que el derecho lo permita. Yo en este momento estoy tomando acciones ejecutivas tratando de devolverle la normalidad al Consejo de Participación. Yo no voy a pelearme por el espacio del territorio. Pero los 3 consejeros están ahí. ¿Están tomados la oficina? Entiendo que se encuentran allí. Si ellos quieren hacer oficina en ese despacho del 5º piso, yo no tengo problema. ¿A qué fue la policía el otro día? ¿Ah? ¿A qué fue la policía el otro día? A garantizar la seguridad. ¿Había peligro de inseguridad? ¿Quién pidió la presencia de la policía? Pero por supuesto, nosotros solicitamos la presencia. ¿Usted la solicitó? Por supuesto, la presencia de la policía. Y le voy a decir por qué. Nosotros sabíamos perfectamente, pero sí era obvio, suspendieron 13 días porque no querían que se cambien los reglamentos del tema de la Contraloría. Ya les voy a explicar sobre eso. Entonces conocíamos perfectamente que si nos instalábamos íbamos a tener incidentes. Seguramente iban a mandar personas para hacernos alguna actividad, impedirnos el normal desarrollo. ¿Usted suponía que iban a mandar personas o tenía información de que teníamos la certeza de que iba a pasar. Tanto así. Porque esa es la forma de actuar de ellos. Pero mire cómo estoy actuando yo. ¿Pero cuáles son ellos? ¿Es Sofía Almeida? ¿Están los 3 Los 3 consejeros que se sienten obviamente afectados por nuestra decisión. Mire la forma de actuar de ellos y mire cómo hemos actuado nosotros. Nuestros reclamos han sido, obviamente, en torno de las irregularidades ante escenarios de control como la Asamblea Nacional, como ante el procurador, ante el contralor, pero no hemos tenido la desfachatez de tomarnos el Consejo de Participación, bloquear las puertas, impedir el acceso a los funcionarios. Esa no es nuestra forma de actuar y vamos a cambiar totalmente. Esto de aquí tiene que ir... Perdón, ¿quién cambió las chapas? No se han cambiado las chapas. ¿Por qué no podía entrar Sofía Almeida cuando...? Perdóneme, ella entró directamente a hacer incidentes cuando llegó al despacho de la presidencia. No se le impidió con ningún piquete de policías el ingreso. Venga para acá. Pensé que la actitud iba a ser diferente, pero bueno, usted ya vio los escenarios bochornosos que ocurrieron. Mire, nosotros cuando decidimos sesionar, la puerta del Pleno se encontraba cerrada, impidiendo que nosotros como consejeros podamos acceder al espacio que nos corresponde para sesionar. En el momento de la sesión se interrumpió el Internet. Comenzaron a llegar personas. Existía una posibilidad que ahora se pragma en la realidad lo que está pasando. Se querían obviamente formar incidentes. Entonces no podíamos correr el riesgo de que la seguridad de la ciudadanía, de los medios de comunicación que estaban haciendo la cobertura y de los consejeros corre el riesgo. Pero doctor Ulloa, usted mencionó, ¿no? Esta remoción de Sofía Almeida en parte se da por esas irregularidades en los procesos de designación de autoridades, lo decían ustedes. Empecemos por el de Contralor, ese reglamento, el cambio del reglamento. Esa designación tenía que haber estado para el 8 de marzo, ni siquiera se ha convocado a la Comisión de Selección Ciudadana. ¿Qué va a pasar con una designación de una autoridad tan importante para el país? Lo que tiene que ocurrir es primero una reforma a ese reglamento. Nosotros podemos hacer todavía las reformas y hacer perfectible el reglamento para ajustar a los ámbitos de transparencia. ¿Sabe por qué es el problema que existe dentro de todas estas reformas que queremos hacer? Es porque con el reglamento actual existe una metida de mano a los concursos. Y le voy a explicar solamente con un ejemplo.
El artículo 11, numeral F del reglamento, establece que el secretario de la Comisión Ciudadana de Selección la pone el presidente del Consejo de Participación. ¿Usted se imagina ese acto de injerencia en una comisión que debe estar totalmente independiente, yo tener un ojo seco ahí para que haga lobby con cada uno de esos servidores independientes? Pero metida de mano de quién y para favorecer a quién. Permítame, pasen las preguntas que se van a tomar al Contralor General del Estado y con esas preguntas se vaya a negociar quizás con una persona que no merece estar en ese puesto de Contralor. Es esa la razón por la cual nos quieren impedir que se reforme el reglamento. Y le digo algo. Hoy soy presidente del Consejo de Participación, pero aún siendo presidente para mí sería cómodo decir, no, dejemos los reglamentos, por ahora soy presidente, yo mando la terna. No, esa no es mi actitud. Pero quiero darle mano, respeto doctor, al país y transparencia, y lo que voy a continuar haciendo es la reforma para que el secretario se seleccione dentro de los propios miembros de la Comisión Ciudadana de Selección. No me ha contestado esa metida de mano de quién y para favorecer a quién exactamente usted cree que va destinado eso. Y ahora también contésteme en esta misma pregunta, ¿cuánto corren los tiempos, no? ¿Cuándo ya podrá haber una designación de Contralor? Mire, yo entiendo que esto obedece a intereses personales, pero a mí me genera sospecha que el momento en que se pretende hacer una reforma al reglamento, que podemos hacerlo inclusive por una sentencia judicial que nos recomienda este tipo de situaciones, pues primero se forma este incidente en el Consejo de Participación Ciudadana y luego las personas que nos hemos quejado ante el escenario de la Asamblea de todas las irregularidades y bloqueos somos llamados a un proceso político. ¿De quién es ese interés personal entonces? Los asambleístas están mal informados y yo no quiero crear obviamente una confrontación con la Asamblea, sino más bien en el escenario de dar explicaciones y por supuesto construir caminos, porque se trata de que ya pasemos este problema de conflictos que se ve al interior del Consejo de Participación Ciudadana y darle gobernabilidad a aquello y culminar con los concursos de selección. Eso es lo que anhela el país. Ahora, retomo lo que le pregunta Liz, doctor. ¿De quién? ¿Intereses de quién? ¿Hay un grupo político que está queriendo manejar este tema? Hay un claro interés personal. ¿De quién? La expresidenta se aferra con todas sus fuerzas al cargo de presidenta. Se aferra por cualquier método. Mire que ahorita está dentro de cuatro paredes, porque no le conviene a nadie las reformas a este reglamento para designar el Contralor. Ese es el motivo por el cual, una vez que hemos... ¿Quieren poner Contralor? Por supuesto. Una vez que hemos intentado hacer estas reformas, se nos inicia un proceso político justamente por intentar reformar esto. Entonces, yo lo que no quiero en este momento entrar en una confrontación, pero a mí se me ocurre que las personas que están impulsando, no todos los asambleístas, sino las personas que están impulsando, o están mal informadas o tienen un interés en proteger las decisiones de la expresidenta, con la única finalidad de meterle la mano al concurso que va a designar el Contralor, y eso no lo vamos a permitir bajo cualquier consecuencia. Bueno, dejemos de un lado el tema del Contralor, porque ustedes tienen que resolver 8 procesos, 8 concursos, Consejo Nacional Electoral, entre otros. ¿Cómo lo va a lograr con este bloqueo? Bueno, lo interesante es que, como le mencionaba, este momento estoy habilitado para tomar decisiones ejecutivas como presidente. O sea, usted no tiene oficina, pero tiene la clave. Por supuesto. Y con ello voy a convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias, y de ser necesarias las voy a convocar con el carácter de permanente, para darle una continuidad, trabajar las horas que sean y tratar de recuperar todo el tiempo perdido. Lo importante es que en este tiempo, independientemente de que hayan juicios penales, de que el juicio político, yo estoy curado totalmente del espanto. Vine aquí a tomar decisiones con firmeza, con carácter, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a reanudar las sesiones de los plenos, vamos a declararlas permanentes y vamos a recuperar todo ese tiempo perdido para designar a las autoridades. De manera, la ley los otorga para hacerlo de manera física o de manera telemática. Yo lo puedo hacer desde aquí, de manera física o telemática. E inclusive el Código Orgánico Administrativo nos establece la posibilidad de tener las sesiones bajo esta modalidad. Lo hemos hecho, entonces no es un impedimento el tema de que se hayan tomado un espacio físico. Ahora, gracias a Dios, tenemos la oportunidad para sesionar por los medios telemáticos y eso es lo que vamos a hacer. Gracias, doctor Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación. Vamos a una pausa y regresamos con el director del ISPOL.
Lo último, para iniciar, es la captura de 2 personas que son clave en el caso Ispol, en Estados Unidos. Así es, Milton. Buenos días y un saludo a la colectividad ecuatoriana. En Estados Unidos, gracias a la colaboración de la Fiscalía General del Estado, con la Policía Nacional del Ecuador y sobre todo con las autoridades norteamericanas, permitió la ubicación y detención de Gal Gonstein y de Enrique Huerta. ¿Quiénes son ellos? Unos de los directivos principales de 2 empresas denominadas Ecuagran y Delcor, que participaron en una trama de corrupción que afectó no solo al ISPOL, sino también al BIES, a la Corporación Financiera Nacional, al propio Banco del Austro, que suman en total una cantidad aproximadamente de $80 millones. Usted decía, ellos tendrán que devolver 80 millones. ¿Esos 80 millones son solo del ISPOL o son de las 3 organizaciones que acaba de mencionar? De varias, son alrededor de 65 acreedores de estas 2 empresas. Lo que hacían ahí es una estafa coordinada entre las 2 empresas y una tercera que es Fertisolubles, a vista y paciencia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Al ISPOL se le adeudan entre estas 2 empresas, Delcor y Ecuagran, un monto cercano a los $25 millones. Luego sigue Banco del Austro con $17 millones y valores inferiores a las otras instituciones que he nombrado, incluido el Fondo de Cesantía del Magisterio. Coronel, buenos días. Pero bueno, hay que preguntarle, ¿no? Ahora hay esta investigación dentro del caso Ispol, donde hay cientos de operaciones en esta trama. Ahora se hace esta investigación también por enriquecimiento ilícito. Y usted ha mencionado 65 acreedores, ha nombrado algunas instituciones, pero aquí también particularmente se estaría investigando, ¿no? Son nuevos beneficiarios que se incorporan a lo que ya quizás conocemos a nivel de país, que están dentro de una trama, ya de una investigación, perdón. ¿Quiénes están ahora dentro de este proceso? Buenos días, Liz. Efectivamente van avanzando las investigaciones. En el caso puntual, el doctor César Suárez y el doctor Víctor González en Guayaquil son quienes lideran estos procesos, entiendo yo, con la venia de la principal de la Fiscalía General, que es la doctora Diana Salazar, y esto ha permitido identificar varias rutas de los dineros del ISPOL. El día lunes se dieron varios allanamientos que vienen de una última transferencia que hizo el ISPOL en junio del 2019 por $32.280.000 al DCVale para que supuestamente se adquieran bonos 2028 a través de las empresas de Jorge Cherres. Esto no ocurrió, lo que sí sucedió fue un festín de estos recursos, de ahí aproximadamente 11 millones fueron puestos a disposición del señor Javier Neira Salazar, y de este monto de 11 millones, su esposa Oriana Rumbea sacó un cheque de emergencia que transfirieron al Fideicomiso Corpo 6 en Quito, y desde ese fideicomiso se adquirió con esos valores, que más o menos son $300.000, una residencia para el señor José Luis Esteban Celi de la Torre, hermano del excontralor general del Estado Pablo Celi. Él y otras personas son las que van apareciendo. Y ahí sería bueno quizás también explicar, ¿no?, esa relación que tiene el caso Ispol con el caso Las Torres, cómo están vinculados los 2 casos en un determinado momento. No solamente con caso Las Torres, nosotros siempre manifestamos que esto es una estela de crimen organizado, político, económico, transnacional, y con el caso Las Torres tenemos este vínculo que le acabo de mencionar del señor Esteban Celi, pero también existe el caso de Álvaro de Guzmán, que está procesado en caso Las Torres y que en el ISPOL es propietario de la hacienda Anchamaza, que le vendieron en $14.8 millones cuando el avalúo catastral es de $500.000 a la actualidad, y nosotros hicimos un avalúo comercial que no llegaba a 4 millones. De hecho, ya hay un peritaje que ni de cerca está de la cantidad que el ISPOL pagó. Súmele a eso diferentes ambientes investigativos, como el caso del señor Luis Augusto Briones, que está procesado también en el caso Las Torres y que con el ISPOL mantenía un fideicomiso que ante su detención prefirieron pagarlo de manera anticipada. Pero el caso ISPOL también se relaciona con Seguro Sucre. En Seguro Sucre participó Valpacífico, Westwood Capital Market de Carlos Ortega Cadena, Capital Ventura y Ventura Casa de Valores de Héctor San Andrés en la compra de bonos que hasta ahora no aparecen, y estas mismas empresas participaron en un atraco por $85 millones en una primera operación swap del 2014 en el ISPOL. Además, Marina Bedani, que es la esposa de Juan Rivas Domenech, sentenciado en Estados Unidos y expresidente de Seguro Sucre, es la hermana, a su vez, de Gastón Bedani, que también recibió transferencias del caso ISPOL. Como usted ve, son varios nexos entre toda esta estela de crimen organizado. El caso ISPOL tiene un árbol genealógico propio según se va conociendo. Pero, coronel, cuando se empieza a ver y a conocer la ruta del dinero, el tema de dinero no solo desviado a empresas, sino a personas particulares, dinero utilizado para sobornos. Y cuando se habla de lo que hizo Jorge Cherres, aquí tengo un cuadro para ver las operaciones que manejó Jorge Cherres, es increíble. Veamos el cuadro para ver las cifras que manejó Jorge Cherres. A ver si lo tengo, ahí está. 327 millones en operaciones swap, 205 millones en bonos de pacto de recompra, 152 millones en bonos puros. Es increíble. Esto rompe cualquier sentido común.
en la economía familiar, usted no va a poner todos los ahorros en una sola cuenta. Aquí, imagínense, había cero análisis de riesgos porque el director de riesgos era este delincuente de John Luzuriaga, que ahora ya es confeso en Estados Unidos. Pero además toda esta estructura montada al interior del admitió haber recibido 1.4 millones de dólares de soborno. Por lo pronto, porque recordemos de lo que ha admitido, porque recordemos que el dinero de la corrupción, como es dinero mal habido, se va en lo que normalmente ocurre, ¿no? En fiestas, en viajes, en lujos, en placeres, que es lo que nosotros ya vamos evidenciando con estas transferencias a diferentes personas, naturales y jurídicas. Pero hasta mientras, 950 millones de dólares desviados del ISPOL, ¿ustedes han recuperado cuánto? Apenas 13 millones de dólares. Aquí es importante aprovechar la oportunidad, permítame. Por supuesto. Tenemos inmovilizados 240 millones de dólares en el DCB del Banco Central, pero sin embargo, las defensas técnicas en unas argucias de deslealtad procesal terribles. Voy a explicar. El caso de Ceval estaba avanzando en Guayaquil a cargo de la señorita juez Yanela Norix. En semanas atrás se suma, o sea, ya tenía defensa la señora Oriana Rumbea y se suma el primo de la señorita juez para forzarle a que ella se excuse. Así sucedió, pasó a conocimiento del juez Ronald Guerrero y él determinó que más bien era el abogado el que no debía sumarse a esa defensa, que ya tenía como 4 o 5 abogados. Se retoman las audiencias por parte de la señorita juez, se dan 3 audiencias de evaluación y preparatoria de juicio y el 4 de febrero ahora le presentan una recusación porque lo que pretenden es lo siguiente: quieren buscar la nulidad de una audiencia en la que se dictó la prisión preventiva del señor Jorge Chérez, pero que en esa misma audiencia se logró la inmovilización de los 240 millones. Yo solicito al Consejo Nacional de la Judicatura en la parte jurisdiccional y en la parte administrativa y a la Corte Nacional de Justicia en la parte jurisdiccional que le sancionen al abogado Joseph Norris porque es claramente una intención dilatoria de los procesos del ISPOL. Y usted, coronel, ha mencionado avances de la justicia en Ecuador, ¿no? Ha nombrado cómo están actuando últimamente, pero recuerdo haber conversado con ustedes algún tiempo atrás, donde usted decía que íbamos en desventaja quizás con lo que va logrando Estados Unidos. Y hay también el temor, ¿no?, de que en este camino, por la demora, acá a nivel local, varios de los implicados pues puedan quedar sin dar la cara o responder, en este caso, ante el perjuicio que ha sufrido el ISPOL. ¿Cómo lo ve ahora? ¿Hay algún avance? ¿Se va balanceando la actuación de la justicia norteamericana con la ecuatoriana? Lamentablemente siempre va a existir esta ventaja del sistema penal norteamericano sobre el sistema penal ecuatoriano, porque nuestro sistema está montado de tal manera que sea pro-victimario y antivíctima. Le doy un ejemplo. En Estados Unidos, John Luzuriaga permanece detenido y a Luis Álvarez Villamar le pusieron una fianza altísima y le retiraron su pasaporte, es decir, medidas reales que aseguran su comparecencia a corte. En el Ecuador hay 3 personas con arresto domiciliario que ya la están apelando. Me refiero al señor Rodolfo Cronfle, Oriana Rumbea y alguien más, pero el resto, los 23 procesados, están únicamente con prohibición de salir del país y con presentación periódica, que no nos garantiza nada en un atraco de 950 millones de dólares, donde hay muchísimo dinero de por medio. ¿Se está desvaneciendo el optimismo de poder recuperar esos más de 900 millones, 950 millones de dólares que hoy los tienen perjudicados a los policías, ¿no?, a través de esta trama de corrupción? Para nada, nosotros siempre seremos optimistas de recuperar la mayor cantidad posible. Dijimos desde un inicio que esto será un camino largo y tortuoso, así se está demostrando. Los atracos de 7, 8 años no se van a resolver en 2, 3 meses, pero sabemos y nos hemos preparado inclusive emotivamente para saber lo que hay que enfrentar. Nunca se va a poder recuperar todo por lo que expliqué que ya se licúan en estos lujos mal habidos, pero sí la intención es recuperar lo mayor posible y lo faltante hay que irnos a una demanda internacional a quienes pueden pagar, a Citibank, a la Fish Corporation, quizás a Pershing Bank o tal vez incluso a TD Bank. Coronel, usted fue nombrado director del ISPOL para dar la cara y para enfrentar todo este proceso, que es complicadísimo. Pero yo me pongo a pensar ahorita que le escucho hablar, ¿cómo da la cara hacia atrás a todos los policías que confiaron en este fondo, que confiaron en el ISPOL y que tienen su vida invertida ahí? Porque los que tienen que avergonzarse son esas administraciones corruptas, plagadas de delincuentes de uniforme, esos efiates policiales que nos traicionaron. Nosotros lo que hemos venido es, justamente como usted manifiesta, ante una tormenta, hacernos cargo del barco, enderezar el rumbo. Policías fueron cómplices de esta red de corrupción. Obviamente, David Proaño, Enrique Espinosa Los Monteros, se tendrá que investigar inclusive a integrantes del Consejo Directivo. Entiendo yo que en los niveles operativos del ISPOL también existieron novedades, por eso es que hemos hecho un proceso inicial de depuración y lo continuaremos haciendo. Yo lo que le preguntaba al principio es, refiriéndome a ese policía de tropa, a esos tenientes, a esos oficiales y clases que empiezan a ahorrar su dinero y a confiar en este fondo, que lo necesitan además.
Lo que no entienden las élites políticas y económicas del país, que son sumamente egoístas, es que están jugando con el futuro, no solamente los que ustedes manifiestan, de 80,000 familias policiales. Yo me preocupo inclusive de quienes ya hicieron su labor en el servicio activo y ahora están esperanzados en su pensión. Son 80,000 familias de origen humilde, de clase media y media baja. Esos somos los policías. Ellos merecen toda la lucha que sea posible, porque no es justo que 4, 5, 6 vivarachos protegidos por el nivel político se hayan apropiado de 950 millones de dólares y ahora pretendan inclusive revictimizar al ISPOL al levantar la inmovilización de los 240 millones que están en bonos de deuda interna. Perfecto, son las 7:55, tenemos que terminar, coronel. Coronel Renato González, director del ISPOL. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Vamos a la pausa y volvemos.